Una viuda con 7 hijos compra una capilla abandonada por $20, buscando solo un techo donde dormir. Lo que descubrirá bajo el altar cambiará su destino y el de cientos de familias para siempre. Esta es una historia real de fe, supervivencia y justicia. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos escuchas? Nos encanta saber que esta comunidad crece por toda Latinoamérica. Y si esta historia te está tocando el corazón, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Somos una familia pequeña que sueña con llegar a 500 suscriptores. Tu apoyo significa que estas historias de mujeres valientes llegarán a más personas que necesitan inspiración. Ayúdanos a crecer. Ahora sí, comencemos. Mariana Solís jamás olvidaría el sonido. Primero llegó como un trueno subterráneo que hacía vibrar los huesos. Después vino el crujido del hormigón, partiéndose como si la ciudad fuera una galleta seca. Luego los gritos, miles de gritos que se apagaban uno tras otro bajo montañas de escombros y polvo gris. Era 19 de septiembre de 1985. La Ciudad de México se estaba cayendo a pedazos. Mariana tenía 43 años y 7 hijos. Rodrigo de 16, Lucía de 14, Tomás de 12, Beatriz de 10, los mellizos Santiago y Mateo de 8, y la pequeña Valentina de apenas 5 años. Vivían en un departamento de 3 habitaciones en la colonia Roma. Su esposo, Gabriel, trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de oficinas a 6 cuadras de su casa. Salía cada tarde a las 6 y regresaba cada mañana a las 7. Esa mañana nunca regresó. El edificio donde Gabriel cuidaba se desplomó en menos de un minuto. 8 pisos convertidos en una montaña de hierro torcido y concreto pulverizado. Gabriel quedó sepultado junto a otras 52 personas. Mariana lo supo 4 días después, cuando los rescatistas encontraron su identificación entre los restos. No hubo cuerpo que enterrar, solo una fotografía borrosa y el silencio brutal de la ausencia. Su propio edificio también colapsó. Mariana y sus hijos sobrevivieron porque ese día habían ido a visitar a una tía en Xochimilco. Cuando regresaron, ya no había hogar. Solo un montón de concreto partido y varillas salidas como huesos expuestos. Perdieron absolutamente todo. La ropa, los muebles, las fotografías, los documentos, todo lo que una familia humilde puede juntar en 20 años de trabajo honesto, desapareció en 85 segundos de terremoto. La Cruz Roja instaló carpas en el Parque México. Cientos de familias durmiendo sobre cartones. Niños llorando en las noches frías. Mujeres cocinando frijoles en fogones improvisados. Mariana y sus hijos permanecieron allí durante 3 meses largos. Rodrigo dejó la escuela para trabajar cargando bultos en el mercado de la Merced. Ganaba 30 o 40 pesos diarios. Lucía cuidaba a los pequeños mientras Mariana hacía filas interminables para recibir despensas del gobierno. Comían una vez al día. Los mellizos adelgazaron tanto que sus costillas se marcaban bajo la piel delgada. Valentina tosía constantemente. En diciembre, la Cruz Roja cerró el campamento. Las familias debían irse. Algunos tenían parientes que los recibieron. Otros encontraron cuartos en vecindades lejanas pagando rentas imposibles. Mariana no tenía nada, ni familiares con espacio disponible, ni dinero para pagar alquiler, ni siquiera esperanza. Una trabajadora social le sugirió entregar a los niños más pequeños a un orfanato del gobierno. Mariana la miró con ojos que ardían de rabia, contenida. «Antes muerta», dijo con voz firme. Fue en la iglesia de San Hipólito donde vio el anuncio, un papel amarillento clavado en el tablero de avisos parroquiales. Las letras estaban borrosas pero legibles. Diócesis de Tlaxcala, liquidación de propiedades,
Capilla San Judas Tadeo. Construcción 1884. Estado de abandono total. Desacralizada por daños estructurales. Precio: 400 pesos mexicanos. 20 dólares americanos. Mariana leyó el anuncio 5 veces. Sus manos temblaban sosteniendo el papel. Una capilla. Un edificio religioso. Abandonado, sí, pero era un techo, era un lugar. El padre Esteban la ayudó a reunir el dinero. Organizó una colecta después de la misa dominical. Los feligreses, muchos tan pobres como Mariana, dieron lo que pudieron. Monedas de 10 centavos, billetes arrugados de 50 pesos, algunas monedas extranjeras que alguien guardaba de algún viaje antiguo. En una semana juntaron los 400 pesos exactos. Mariana firmó los papeles sin siquiera conocer la capilla. No importaba si tenía techo completo o si tenía piso firme. Era suyo, era un espacio, era una posibilidad. El 22 de diciembre de 1985, Mariana y sus 7 hijos subieron a un autobús con destino a Apizaco, Tlaxcala. Llevaban 3 maletas de cartón. Adentro, ropa donada, 2 cobijas raídas, una olla abollada y la fotografía arrugada de Gabriel. Era todo lo que poseían en el mundo entero. Rodrigo iba callado mirando por la ventana sucia. Valentina dormía sobre el regazo de su madre. El autobús atravesó campos secos bajo un cielo de invierno color ceniza. Cuando llegaron a Apizaco y vieron la capilla por primera vez, Lucía comenzó a llorar en silencio. Tomás apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Los mellizos se tomaron de la mano con fuerza. El edificio era un esqueleto de piedra carcomida por décadas de abandono. El techo había desaparecido en varias secciones, dejando huecos negros por donde entraba el viento helado. Las ventanas eran marcos vacíos, sin vidrios. El campanario estaba torcido como un dedo roto. La puerta principal colgaba de una sola bisagra oxidada. Hierbas secas crecían entre las grietas del piso de piedra. Mariana miró a sus hijos. Vio el miedo en sus ojos. Vio el hambre en sus cuerpos delgados. Vio la desesperanza queriendo instalarse en sus corazones. Respiró profundo y dijo con voz firme: «Aquí es donde vamos a vivir. Aquí es donde vamos a empezar de nuevo». El pueblo de Apizaco tenía 25,000 habitantes y la capilla abandonada estaba en las afueras, junto a campos de maíz secos y magueyes retorcidos. Nadie vivía cerca. El edificio religioso había sido clausurado 15 años atrás, después de que una tormenta dañara gravemente la estructura. La diócesis nunca tuvo fondos para repararlo. Simplemente lo abandonaron. La primera noche fue la más dura que Mariana recordaría en toda su vida. Durmieron todos juntos en lo que había sido la nave principal de la capilla. No había puertas que cerraran. El viento de diciembre entraba por los huecos de las ventanas, haciendo un sonido que parecía gemidos. Valentina tosía sin parar. Su cuerpecito temblaba bajo las 2 cobijas delgadas. Don Fermín Gutiérrez, un anciano que vivía a medio kilómetro de distancia, apareció al día siguiente con un costal de tortillas y un termo de café caliente. Había sido sacristán de esa misma capilla durante 30 años antes de que la cerraran. «Esta capilla fue hermosa», dijo mirando las paredes agrietadas con nostalgia. «En los tiempos de mi juventud, aquí se celebraban bodas, bautizos, primeras comuniones. El padre Anselmo era el párroco, un hombre santo. Murió en 1929 durante la Guerra Cristera. Lo fusilaron los federales por negarse a cerrar la iglesia». Mariana escuchaba mientras frotaba las manos heladas de Valentina, tratando de darle calor. Don Fermín señaló hacia el altar destruido. Ahí celebraba misa el padre Anselmo. Decían que hacía milagros, que curaba enfermos, con sus oraciones. La gente venía de pueblos lejanos a pedirle bendiciones. Su voz sonaba triste y lejana, como si hablara de un mundo que ya no existía. Luego miró a Mariana con una mezcla de lástima y admiración. «Me dijeron en el pueblo que usted compró esto por $20. Mariana asintió.
Es lo que tenía. Don Fermín negó con la cabeza lentamente. Usted es valiente, señora, o está desesperada, probablemente las dos cosas. Los primeros días fueron de supervivencia pura. Rodrigo y Tomás subieron a las vigas que todavía estaban firmes y bajaron maderas que servían. Con ellas taparon algunas ventanas. Lucía y Beatriz barrieron toneladas de basura acumulada, hojas secas, botellas rotas, excrementos de animales, escombros de yeso caído. Los mellizos, Santiago y Mateo, juntaron piedras para improvisar un fogón en lo que antes fue la sacristía. Valentina permanecía acostada sobre un montón de ropa, ardiendo en fiebre. Don Fermín regresó con su esposa, doña Refugio. Ella trajo caldo de pollo caliente y una botella de jarabe para la tos. «Esta niña necesita calor urgente», dijo tocando la frente ardiente de Valentina. Entre varias vecinas del pueblo consiguieron plásticos gruesos para cubrir los huecos más grandes. Trajeron cobijas usadas pero limpias. Don Fermín prestó un martillo, clavos oxidados y una sierra vieja. «La gente aquí es pobre», explicó, «pero no dejamos que los niños mueran de frío». La noche de Año Nuevo, la pequeña Valentina casi muere. Su temperatura subió a 40 grados. Temblaba violentamente bajo 4 cobijas. Mariana la envolvió contra su pecho y caminó 2 kilómetros hasta el pueblo en plena madrugada. Sus pies descalzos sangraban sobre el camino de piedras. El doctor Cifuentes la atendió sin cobrar. Le puso una inyección y recetó antibióticos, hipotermia severa y principio de neumonía. Diagnosticó con voz grave. Si hubieran esperado hasta mañana, la pierden. Mariana volvió caminando con su hija en brazos mientras las campanadas de Año Nuevo sonaban a lo lejos en el pueblo. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Rabia contra el terremoto, rabia contra la pobreza, rabia contra un mundo que dejaba a una madre y 7 niños dormir en una capilla en ruinas. Enero de 1986 fue el mes más frío. Hacía un viento cortante que atravesaba las paredes de piedra como si fueran papel. Comían frijoles aguados y tortillas duras una vez al día. Rodrigo conseguía trabajos esporádicos, cargando costales en el mercado del pueblo. Ganaba 30 o 40 pesos diarios. Con eso compraban lo mínimo para sobrevivir. Pero poco a poco fueron haciendo la capilla habitable. Taparon huecos con tablones. Limpiaron la nave principal hasta dejar al descubierto el piso de mosaicos antiguos, agrietados, pero hermosos. Había diseños de flores y cruces que alguna vez fueron coloridos. Fue a mediados de enero cuando Rodrigo y Tomás decidieron quitar los bancos de madera. Eran estructuras largas, pesadas, podridas por la humedad y clavadas al piso con tornillos oxidados que ya no servían para nada. «Si quitamos estos bancos viejos, podemos usar toda esta área», razonó Rodrigo. «Podemos dividir espacios con cortinas, hacer cuartos separados». Trabajaron toda una tarde con barras de hierro prestadas. Los tornillos cedieron, uno por uno con chirridos agudos. Cuando levantaron el 5.º banco, justo frente a donde había estado el altar principal, Tomás gritó. Bajo el banco, tallado en el piso de mosaico, había un anillo de hierro oxidado empotrado en una plancha cuadrada de metal. Rodrigo se arrodilló y limpió el polvo acumulado con la manga de su camisa. El anillo estaba soldado a una tapa metálica cuadrada de aproximadamente 1 metro por lado. Tomás sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Qué es esto?» Jalaron el anillo. La plancha no cedió. Buscaron una palanca. Hicieron fuerza los dos juntos. La plancha se levantó con un chirrido agudo que resonó en toda la capilla vacía. Debajo apareció un hueco negro y una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad absoluta. Llamaron a gritos a su madre. Mariana bajó corriendo desde el 2.º piso, donde estaba tratando de reparar una ventana. Los 3 se quedaron mirando la entrada oscura en silencio absoluto. Del hueco salía un olor a tierra húmeda, a encierro de décadas, a secretos enterrados. Don Fermín, que había venido a dejar leña para el fogón, se asomó también. Su rostro se puso completamente pálido. Sus manos comenzaron a temblar. «La cripta», murmuró con voz quebrada. «Dios santo, la cripta del padre Anselmo».
Se persignó 3 veces seguidas. Nadie había bajado ahí en décadas. Yo ni siquiera sabía que la entrada seguía existiendo. Decían que la sellaron después de que mataron al padre Anselmo. Decían que ahí escondió algo antes de que lo fusilaran. Mariana miró a sus hijos. Algo en su interior le decía que nada volvería a ser igual después de este momento. «Vamos a bajar», dijo Rodrigo. Bajó primero con una lámpara de petróleo que don Fermín le prestó. Los escalones de piedra estaban húmedos y cubiertos de musgo resbaloso. Contó 25 escalones antes de tocar el piso de la cripta. La luz de la lámpara apenas rompía la oscuridad espesa. El techo era bajo, de bóveda de piedra. Las paredes goteaban humedad. El aire olía a encierro antiguo y a metal oxidado. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Rodrigo vio las formas. 4 estructuras rectangulares alineadas contra la pared del fondo. Cofres metálicos enormes. Cajas de hierro fundido. 2 de 1900. Ellos estaban abiertos, con las tapas colgando de bisagras rotas. Vacíos, saqueados hace décadas probablemente, pero 2 permanecían cerrados, sellados, con candados gruesos cubiertos de herrumbre y polvo de años. Tomás bajó detrás de su hermano, luego Mariana. Don Fermín se quedó arriba con los niños más pequeños, demasiado impactado para moverse. La luz de la lámpara temblaba en las manos de Rodrigo. Se acercaron al primer cofre cerrado. Era enorme, 1,5 metros de largo, 1 metro de ancho, medio metro de alto. Hierro fundido con remaches del grosor de un pulgar. En la tapa, grabado con letras todavía legibles, Diócesis de Puebla Tlaxcala, 1910. Mariana pasó la mano sobre las letras. Sintió el frío del metal bajo la palma. «¿Por qué hay cofres de la diócesis en la cripta de una capilla pequeña?», preguntó con voz temblorosa. Don Fermín, desde arriba, gritó la respuesta con voz ahogada. Durante la guerra cristera, los sacerdotes escondían los tesoros de las iglesias. El gobierno confiscaba todo. Oro, plata, cálices, custodias. Los padres los escondían para protegerlos. Muchos murieron sin revelar dónde estaban, los escondites. Rodrigo intentó abrir el candado. Estaba soldado por décadas de óxido. Tomás subió y volvió con el martillo y un cincel. Golpearon durante media hora. El sudor corría por sus frentes, a pesar del frío de la cripta. El candado finalmente se partió con un chasquido seco. Levantaron la tapa entre los 3. El metal gimió como si protestara por despertar después de tanto tiempo. La tapa cayó hacia atrás con un golpe sordo que levantó una nube de polvo antiguo. Adentro había oscuridad. Rodrigo acercó la lámpara. El brillo de la luz se reflejó en algo plateado. Miles de puntos de luz brillante. Monedas. Cientos, miles de monedas de plata apiladas en columnas irregulares. Mariana metió la mano temblando. Sacó una. Era pesada, del tamaño de una moneda grande. Tenía grabado el perfil de un hombre con bigote largo y las palabras «1 peso, Estados Unidos Mexicanos, 1910». Tomás tomó un puñado. Las monedas tintineaban con un sonido metálico claro que resonaba en la cripta silenciosa. Debajo de las columnas de monedas había fajos de papeles amarillentos atados con cordeles podridos. Mariana tomó uno con extremo cuidado. El papel se deshacía en los bordes. Eran documentos oficiales, títulos de propiedad de tierras, bonos del gobierno, fechados entre 1908 y 1910, con sellos de lacre rojo y firmas desvanecidas. «¿Qué es todo esto?», susurró Mariana. Rodrigo se arrodilló frente al segundo cofre sellado. Este era más pequeño, pero claramente más pesado. El candado se dio más rápido. Cuando levantaron la tapa, Mariana tuvo que sostenerse de la pared de piedra para no caerse. Adentro, envueltas en tela podrida que se deshacía al tocarla, brillaban piezas de oro. Monedas grandes como galletas, redondas, pesadas, relucientes a pesar de las décadas enterradas en la oscuridad. Rodrigo tomó una y leyó en voz alta con voz temblorosa. «Centenario. 50 pesos. Oro. Estados Unidos Mexicanos. 1921. Había más. Monedas con caras de reyes extranjeros. Libras esterlinas británicas.
dólares de oro estadounidenses, escudos españoles antiguos, monedas que parecían tener cientos de años. Tomás sacó una bolsa de cuero negro. Adentro había barras pequeñas de oro puro, cada una del tamaño de una cajetilla de cigarros, con números grabados y sellos de fundiciones, antiguas. Mariana sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el piso frío de la cripta. No podía respirar correctamente. En el fondo del segundo cofre, pegado con cera endurecida, había un sobre de papel grueso. Rodrigo lo despegó con cuidado extremo. Adentro había un documento escrito a mano, con tinta negra en papel membretado. Diócesis de Puebla, Tlaxcala. Inventario de bienes. Protegidos. 15 de agosto de 1926. Contenido. Tesoro parroquial de 6 iglesias de la región. Oro, plata, objetos litúrgicos fundidos, donaciones de fieles. Valor estimado, 200,000 pesos oro. Protegido por orden del obispo durante persecución religiosa. Que Dios nos perdone y proteja. Padre Anselmo Carranza. El documento estaba firmado con una caligrafía elegante y sellado con el sello oficial de la diócesis. Mariana leyó el documento 3 veces. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Rodrigo calculaba en voz baja: si esto es de 1926 y estuvo aquí todo este tiempo. Tomás no podía dejar de mirar el oro brillante. Mamá, esto vale una fortuna. Don Fermín bajó a la cripta con dificultad. Cuando vio los cofres abiertos y el contenido brillando bajo la luz de la lámpara, se persignó 4 veces y comenzó a rezar en voz baja. El tesoro perdido de la cristiada, murmuró. Mi padre me contó la historia. Nunca pensé que fuera real. Don Fermín conocía la historia porque su padre se la había contado cuando era niño. En agosto de 1926, cuando el gobierno mexicano intensificó la persecución contra la Iglesia Católica durante la Guerra Cristera, el padre Anselmo Carranza recibió una orden urgente del obispo. Debía proteger los tesoros de 6 iglesias de la región: cálices de oro, custodias de plata, candelabros antiguos, coronas de vírgenes incrustadas con piedras preciosas, monedas donadas por fieles durante generaciones. Todo debía esconderse antes de que los federales lo confiscaran. El padre Anselmo fundió muchas de las piezas litúrgicas para convertirlas en lingotes y monedas más fáciles de esconder. Trabajó durante 3 noches en el sótano de la capilla con un herrero de confianza. Luego bajó todo a la cripta secreta que existía bajo el altar desde la construcción original del edificio en 1884. Selló la entrada. Juró guardar el secreto. 3 semanas después, los federales llegaron al pueblo buscando al padre Anselmo. Lo acusaban de apoyar la rebelión cristera. Lo arrestaron frente a sus feligreses. Lo torturaron durante 2 días exigiéndole que revelara dónde había escondido los tesoros de las iglesias. El padre Anselmo nunca habló. Lo fusilaron al amanecer del 3er día contra la pared del cementerio municipal. Tenía 42 años. La capilla fue clausurada. Los años pasaron. La guerra cristera terminó. La gente olvidó. El secreto murió con el padre Anselmo, hasta ahora. Mariana pasó esa noche sin dormir. Los niños dormían arriba, agotados por el frío y la emoción del descubrimiento. Ella se quedó sentada en la nave principal mirando la entrada de la cripta. Rodrigo y Tomás habían subido los 2 cofres cerrados con enorme esfuerzo. Los escondieron en un cuarto pequeño del segundo piso y taparon la puerta con tablas de madera. Lucía montó guardia con un palo de escoba. Nadie en el pueblo debía saberlo todavía. Al amanecer, Mariana tomó la decisión más importante de su vida. Se lavó la cara con agua helada, se peinó el cabello con cuidado, se puso su único vestido decente, le pidió a don Fermín que la llevara a la capital del estado. Necesitaba hablar con un abogado. Don Fermín la miró con profundo respeto. «Usted es honesta, doña Mariana. Eso es raro hoy en día». Viajaron en su camioneta destartalada durante 2 horas por carreteras llenas de baches. El licenciado Alberto Mendoza tenía un despacho pequeño en Tlaxcala capital.
Atendía casos de campesinos, herencias y problemas agrarios. Era un hombre de 65 años con lentes gruesos y un traje gris remendado en los codos. Escuchó la historia completa sin interrumpir una sola vez. Cuando Mariana terminó, el abogado se reclinó en su silla y silbó bajito. Esto es extraordinario. Legalmente, usted compró la propiedad. Todo lo que está dentro de esa propiedad le pertenece según el Código Civil. Pero había un problema grande. Los bienes pertenecían originalmente a la Iglesia Católica. La diócesis de Puebla-Tlaxcala podría reclamar que los tesoros seguían siendo propiedad eclesiástica protegida. Además, el gobierno podría argumentar que bienes históricos de la época de la Guerra Cristera eran patrimonio cultural nacional. Sin embargo, continuó el licenciado Mendoza, había un principio legal llamado hallazgo de tesoro oculto. Si Mariana reportaba el descubrimiento voluntariamente y podía probar que compró la propiedad de buena fe sin saber del tesoro, la ley le otorgaba derechos sobre el hallazgo. Mariana escuchaba con atención absoluta, memorizando cada palabra. El abogado sacó un código civil viejo y leyó en voz alta. El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se halla. Si el descubrimiento se hace en terreno ajeno con permiso del dueño, se dividirá por mitad. Pero si hay buena fe, transparencia y el hallazgo tiene valor histórico, el Estado puede mediar y otorgar compensación justa. Miró a Mariana por encima de los lentes gruesos. Confíe en mí, señora Solís. Vamos a hacer esto correctamente. Mariana asintió. No tengo a nadie más en quien confiar. El licenciado Mendoza redactó una carta formal dirigida al arzobispo de Puebla-Tlaxcala y otra al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Explicaba el hallazgo con detalle. Adjuntaba copia de la escritura de compra de la capilla, copia del documento del padre Anselmo de 1926 y solicitaba una reunión urgente. Esto puede salir muy bien o muy mal, advirtió el abogado con seriedad. Pero si no lo reporta y alguien más se entera, la acusarán de robo sacrílego. Perdería todo y podría ir a prisión. Sus hijos quedarían huérfanos. Mariana firmó las cartas con mano temblorosa. El licenciado las envió por mensajería certificada ese mismo día. Luego fueron al Banco de México en la capital del estado. Un tasador numismático revisó fotografías que Rodrigo había tomado con una cámara prestada. Examinó 3 monedas que Mariana llevó como muestra envueltas en un pañuelo. Hizo cálculos en una libreta durante 20 minutos. Su veredicto fue contundente. El oro tiene un valor intrínseco de aproximadamente 4 millones de pesos actuales. Las monedas de plata, por su rareza histórica y condición, valen otros 2 millones de pesos. Los documentos y bonos, si se autentican, suman otro millón. Estamos hablando de 7 millones de pesos como mínimo. Mariana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Se aferró al escritorio para no caerse. El tasador continuó. Pero esto es solo el valor base material. En subasta internacional, coleccionistas pagarían el doble o el triple por piezas de esta calidad, antigüedad y procedencia histórica documentada. Mariana salió del banco aferrando su bolsa donde llevaba las 3 monedas de muestra. Don Fermín la esperaba afuera fumando un cigarro. ¿Y bien?, preguntó con ansiedad. Mariana solo pudo decir con voz quebrada, «Mis hijos van a estudiar, todos van a estudiar». De regreso en Apizaco, Mariana reunió a sus 7 hijos. Les explicó todo con honestidad total. Les contó sobre el abogado, sobre el banco, sobre las cartas enviadas, sobre el valor del tesoro. Rodrigo, serio como siempre, preguntó, ¿y si el gobierno se queda con todo? ¿Y si la iglesia reclama todo? Mariana lo miró directamente a los ojos. Entonces, seguiremos siendo pobres como siempre hemos sido. Pero nadie podrá decir que somos ladrones. Tu padre era un hombre honesto. Ustedes serán hombres y mujeres honestos también. Siempre. Lucía abrazó a su madre con fuerza. Valentina, sin entender completamente, preguntó, ¿vamos a tener comida todos los días ahora? Mariana la cargó y le besó la frente con ternura. Sí, mi amor, todos los días, te lo prometo. Esa noche llegó una noticia que heló la sangre de Mariana. Don Fermín entró corriendo a la capilla. Venía del pueblo.
específicamente de la cantina principal. Había escuchado a dos hombres preguntando por la viuda que había comprado la capilla vieja. Decían que trabajaban para un coleccionista privado de antigüedades religiosas. Ofrecían dinero por información sobre objetos valiosos encontrados en propiedades eclesiásticas abandonadas. Preguntaban específicamente sobre la capilla San Judas Tadeo. «Alguien habló», dijo don Fermín con voz grave. «Alguien en el gobierno, en el banco o en la diócesis, ya saben lo que encontró». Los hombres aparecieron 3 días después. Llegaron en una camioneta negra con placas de la Ciudad de México. Eran 2, uno alto y delgado, de traje oscuro y lentes de sol a pesar de que estaba nublado. El otro, bajo y gordo, con un anillo de oro grueso en el meñique y una cadena dorada al cuello. Tocaron a la puerta lateral de la capilla un mediodía de febrero. Mariana los recibió con Rodrigo y don Fermín a su lado. Los hombres se presentaron como asesores privados de un inversionista importante interesado en arte sacro colonial. El alto habló con voz suave pero con un tono amenazante debajo. «Señora Solís, sabemos que encontró algo muy valioso en esta propiedad. Nuestro cliente está dispuesto a comprarle todo el contenido del hallazgo. Le ofrecemos 500,000 pesos en efectivo. Hoy mismo. Sin preguntas, sin papeleos complicados. Usted firma una carta diciendo que vendió su propiedad y nosotros nos encargamos del resto». Sacó un fajo de billetes de un maletín de cuero. Lo puso sobre la mesa improvisada que Rodrigo había construido con tablas viejas. Eran billetes de 1,000 pesos nuevos, crujientes, atados con ligas. Mariana miró el dinero. 500,000 pesos. Era más de lo que había visto en toda su vida. Podía comprar una casa decente en el pueblo, alimentar a sus hijos durante años, darles ropa nueva, pagar escuelas. Pero había algo en los ojos de ese hombre que le producía asco profundo. «¿Quién es su cliente?», preguntó Mariana con voz firme. El gordo sonrió mostrando un diente de oro. «Eso no importa, señora. Lo que importa es que usted está viviendo en ruinas con 7 niños. Nosotros le ofrecemos una salida fácil. Dinero real, ahora». Rodrigo dio un paso adelante. Tenía 16 años, pero era más alto que el hombre del traje. «Mi madre ya reportó el hallazgo al gobierno y a la iglesia. Hay abogados involucrados. Todo es completamente legal». El hombre alto se quitó los lentes de sol lentamente. Sus ojos eran grises y fríos como piedras. «Miren, no sean tontos. El gobierno los va a fregar con papeles y leyes interminables. Van a terminar con nada después de años de trámites. Nosotros les damos efectivo ahora. 500,000, última oferta». Mariana sintió miedo, pero también sintió rabia. Se puso de pie con dignidad. «Señores, les agradezco su visita, pero no hay nada que discutir. Esta propiedad y todo lo que contiene es mío por derecho legal. Ya inicié los trámites correspondientes con las autoridades. Les pido respetuosamente que se retiren». El gordo se rió. Fue una risa desagradable, burlona, llena de desprecio. «¿Usted cree que el gobierno le va a dar algo? ¿Usted cree que la iglesia va a compartir? Pobre ingenua. Van a declarar que es patrimonio histórico nacional y usted va a seguir viviendo en esta posilga». Don Fermín, que había permanecido callado, habló con voz firme. «Los señores ya escucharon la respuesta. Es hora de que se vayan. Ahora». El hombre alto guardó el dinero lentamente, con movimientos deliberados. Miró a Mariana con desprecio absoluto. «Está cometiendo un error muy, muy grande. Vamos a volver. Y la próxima vez no vamos a ser tan amables ni tan pacientes». Subieron a su camioneta y se fueron levantando una nube de polvo del camino de tierra. Mariana se quedó mirando el camino hasta que desaparecieron completamente. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban. Esa noche Mariana no pudo dormir ni un minuto. Cada ruido la sobresaltaba. Cada crujido de la madera vieja la hacía saltar. Rodrigo y Tomás se turnaron para hacer guardia. Don Fermín durmió en la capilla con su escopeta de caza cruzada sobre las piernas. A las 4 de la mañana escucharon ruidos afuera. Pasos, voces bajas. Alguien rodeando el edificio. Rodrigo despertó a todos en silencio absoluto. Se escondieron en el segundo piso detrás de unas vigas. Los pasos rodearon la capilla completa. Probaron las puertas. Miraron por las ventanas con linternas. Luego se fueron.
Al amanecer, Mariana encontró una nota clavada en la puerta principal con un cuchillo. El cuchillo había atravesado la madera vieja. La nota decía con letras grandes y toscas: «Última advertencia. Vende o pierde todo, incluso a tus hijos». Mariana leyó la nota 3 veces. Sus manos ya no temblaban. Algo duro y frío se instaló en su pecho. Una determinación de acero que no sabía que poseía. Llamó al licenciado Mendoza desde el teléfono público del pueblo. Le contó todo con voz calmada. El abogado guardó silencio un momento largo. Luego dijo: «No se mueva de ahí. Voy a acelerar todos los trámites. Y voy a pedir protección policial inmediata. Esto ya es amenaza criminal». 2 días después llegó una carta certificada de la Arquidiócesis de Puebla-Tlaxcala. El arzobispo solicitaba una reunión urgente en sus oficinas. Querían verificar el hallazgo, autenticar las piezas y discutir los derechos correspondientes de la Santa Madre Iglesia sobre bienes sagrados protegidos durante persecución religiosa. El tono de la carta era formal pero firme. Mariana sintió un nudo en el estómago. El licenciado Mendoza la acompañó. Llevaron el documento original del padre Anselmo, las escrituras de compra de la capilla y fotografías detalladas de los cofres y su contenido. La reunión fue en un edificio colonial hermoso en el centro de Puebla. Los recibió el arzobispo en persona, un hombre de 70 años con sotana negra y cruz pectoral de plata. Lo que sucedió en esa reunión cambiaría todo. El arzobispo Ernesto Villalobos era un hombre de presencia imponente. Alto, de espalda recta, con cabello completamente blanco y ojos azules penetrantes. Había sido sacerdote durante 45 años. Conocía cada rincón de la historia eclesiástica de la región. Los recibió en su despacho privado. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y pinturas religiosas coloniales. Un crucifijo de madera tallada dominaba la pared principal. «Señora Solís», dijo con voz profunda, «cuénteme todo desde el principio». Mariana relató la historia completa: el terremoto, la muerte de Gabriel, los meses en las carpas, la compra de la capilla por $20, el descubrimiento de la cripta, los cofres del padre Anselmo. El arzobispo escuchaba con atención absoluta. No interrumpió ni una sola vez. Cuando Mariana terminó, él se quedó en silencio durante varios minutos largos. Finalmente habló. El padre Anselmo Carranza fue un mártir. Murió protegiendo los tesoros de la Iglesia durante la persecución más brutal que hemos sufrido en México. Su sacrificio nunca fue olvidado. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miraba hacia la catedral que se veía a lo lejos. Esos tesoros pertenecen a la Iglesia. Fueron donados por fieles durante generaciones. Fueron protegidos con sangre de mártires. Legalmente, moralmente, espiritualmente, son propiedad de la Santa Madre Iglesia. Mariana sintió que el corazón se le hundía. Iba a perderlo todo. Pero el arzobispo continuó. «Sin embargo, usted hizo algo extraordinario. Algo que muy pocas personas harían en su situación desesperada. Usted reportó el hallazgo voluntariamente. No intentó vender las piezas en el mercado negro. No las escondió. Actuó con honestidad absoluta a pesar de su pobreza extrema. Se volvió y la miró directamente. Eso habla de su carácter. Eso habla de su fe». El licenciado Mendoza intervino. «Su Excelencia, mi cliente compró la propiedad legalmente. El hallazgo estaba oculto. La ley civil le otorga derechos». El arzobispo asintió. «Lo sé, por eso los llamé. No vine a pelear, vine a proponer algo justo». Sacó un documento de su escritorio. «La Iglesia reconoce sus derechos como descubridora y propietaria de buena fe. Proponemos lo siguiente. El tesoro se dividirá en 3 partes iguales. 1/3 para usted y su familia. 1/3 para la arquidiócesis, que lo usará para restaurar iglesias dañadas y ayudar a comunidades pobres. 1/3 para el estado de Tlaxcala, que lo exhibirá en un museo de la guerra cristera». Mariana no podía creer lo que escuchaba. El arzobispo continuó. «Además, la Iglesia le otorgará un título de propiedad definitivo sobre la capilla San Judas Tadeo. Podrá hacer con ella lo que desee, convertirla en su hogar, en un negocio, en lo que necesite. Es suya para siempre». Extendió la mano. «¿Le parece justo?».
Mariana tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Más que justo, Su Excelencia. Es un milagro. El arzobispo sonrió por primera vez. Los milagros existen, hija mía, especialmente para quienes actúan con honestidad en tiempos de desesperación. Firmaron un acuerdo preliminar ese mismo día. El licenciado Mendoza lo revisó línea por línea. Todo estaba en orden. Cuando salieron de las oficinas arzobispales, Mariana se detuvo en la calle. La ciudad de Puebla bullía a su alrededor. Rodrigo, que había esperado afuera, corrió hacia ella. «¿Qué pasó, mamá?» Mariana lo abrazó con fuerza. «Ganamos, hijo, ganamos con dignidad». Pero la batalla no había terminado. Esa misma noche, mientras regresaban a Apizaco, la camioneta negra apareció nuevamente. Lo seguía a distancia. Don Fermín, que manejaba, lo notó por el espejo retrovisor. «Nos siguen», dijo con voz tensa. Aceleró. La camioneta aceleró también. En un tramo oscuro de la carretera, la camioneta se emparejó. El hombre gordo iba manejando. El alto iba en el asiento del pasajero. Bajó la ventana y gritó: «Última oportunidad, paren o se van a arrepentir». Don Fermín aceleró más. Su vieja camioneta temblaba entera. La camioneta negra los rebasó y se les cerró bruscamente. Don Fermín tuvo que frenar de golpe para no chocar. Los dos hombres bajaron. El alto tenía una pistola en la mano. Mariana sintió terror absoluto. Rodrigo se puso delante de ella. El licenciado Mendoza levantó las manos. «Den todo lo que traigan», ordenó el hombre con la pistola. «Documentos, papeles, todo». Fue entonces cuando aparecieron las luces. 2 patrullas de la policía estatal llegaron a toda velocidad con sirenas aullando. Se detuvieron bloqueando la carretera. Bajaron 4 policías con armas desenfundadas. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». El hombre de la pistola intentó correr. Un policía lo derribó de un golpe. El gordo levantó las manos temblando. El comandante se acercó a Mariana. «¿Está bien, señora? El licenciado Mendoza nos avisó que podían intentar algo. Los hemos estado siguiendo desde Puebla». Mariana no podía hablar. Solo asentía con la cabeza mientras temblaba entera. Los 2 hombres fueron arrestados. En la camioneta encontraron armas, documentos falsos y $500,000 de pesos en efectivo. Trabajaban para un tal Vicente Ochoa, un coleccionista ilegal de arte sacro con conexiones en el crimen organizado. El comandante explicó: «Este hombre ha robado piezas religiosas de iglesias por todo el país. Lleva años operando. Ahora tenemos pruebas suficientes para encerrarlo». Esa noche, de regreso en la capilla, Mariana reunió a sus hijos. Les contó todo: la reunión con el arzobispo, el acuerdo, el ataque en la carretera, el arresto. «Ya pasó», dijo con voz firme. «Ya pasó lo peor. Ahora viene lo bueno». Valentina preguntó: «¿Ya no van a venir los hombres malos?». Mariana la abrazó. «No, mi amor, ya no van a venir nunca más». Pero sabía que todavía faltaba un paso crucial. El gobierno federal todavía no había dado su aprobación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia podía reclamar todo como patrimonio nacional. La respuesta llegaría en una semana. Fueron los 7 días más largos de la vida de Mariana. La carta del Instituto Nacional de Antropología e Historia llegó un martes por la mañana. Un mensajero oficial la entregó personalmente. Mariana firmó el recibo con manos temblorosas. El sobre era grueso, oficial, con sellos del gobierno federal. Lo abrió rodeada de sus 7 hijos en la nave principal de la capilla. Adentro había un documento de 8 páginas. Mariana comenzó a leer en voz alta, pero su voz se quebraba. Rodrigo tomó el documento y continuó leyendo. El instituto reconocía el valor histórico excepcional del hallazgo. Las monedas, los lingotes, los documentos del padre Anselmo constituían un testimonio material único de la guerra cristera y la resistencia católica durante la persecución religiosa de 1926-1929. Por lo tanto, declaraban el conjunto como Patrimonio Cultural de la Nación. Mariana sintió que todo se derrumbaba. Iban a quitárselo todo. Pero Rodrigo continuó leyendo. Sin embargo, considerando que la señora Mariana Solís Vega adquirió la propiedad de buena fe, reportó el hallazgo voluntariamente y actuó con transparencia absoluta en todo momento. El instituto reconoce sus derechos como descubridora legítima.
Además, tomando en cuenta el acuerdo previo alcanzado con la Arquidiócesis de Puebla-Tlaxcala, el Instituto ratifica la división tripartita propuesta: 1/3 para la descubridora, 1/3 para la Iglesia, 1/3 para el Estado. La parte correspondiente al Estado será exhibida en el Museo Regional de Tlaxcala, en una sala permanente dedicada a la Guerra Cristera y al padre Anselmo Carranza, mártir. Mariana no podía creer lo que escuchaba. Rodrigo terminó de leer. La señora Solís conserva la propiedad total de la capilla San Judas Tadeo. El instituto la declara monumento histórico bajo régimen de propiedad privada con obligaciones de conservación. Firmado, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hubo un silencio absoluto. Luego Lucía comenzó a llorar. Tomás abrazó a su madre. Los mellizos saltaban gritando. Valentina preguntaba qué pasaba sin entender completamente. Don Fermín, que había venido temprano como cada día, se quitó el sombrero y se persignó. Es un milagro del padre Anselmo. Él está cuidándolos desde el cielo. El licenciado Mendoza llegó 1 hora después. Había recibido una copia del mismo documento. Traía una botella de sidra para celebrar. «Lo logramos», dijo con lágrimas en los ojos. En 30 años de abogado nunca había visto algo así. El gobierno, la iglesia y un ciudadano común llegando a un acuerdo justo. Es histórico. Los siguientes meses fueron de actividad frenética. Expertos del instituto llegaron a catalogar y fotografiar cada pieza. Numismáticos internacionales vinieron a autenticar las monedas. Historiadores estudiaron los documentos del padre Anselmo. El proceso de evaluación oficial tomó 3 meses. El veredicto final. El tesoro completo valía 9 millones de pesos. La parte de Mariana, 3 millones de pesos. 3 millones. Era una cantidad que Mariana no podía siquiera imaginar. El día que depositaron el primer millón en una cuenta bancaria a su nombre, Mariana se sentó en el banco durante 1 hora, mirando el papel que certificaba el depósito. El gerente tuvo que preguntarle 3 veces si se sentía bien. «Estoy bien», susurró finalmente. «Solo estoy tratando de creer que esto es real». Esa noche reunió a sus hijos nuevamente. Era abril de 1987. Había pasado 1 año y medio desde que compraron la capilla en ruinas por $20. «Esto que nos pasó es un milagro», dijo Mariana con voz firme. «Pero los milagros no son regalos gratis, son responsabilidades. Vamos a usar este dinero bien, con sabiduría, con honor». Rodrigo habló primero. «Quiero terminar la preparatoria. Quiero estudiar arquitectura. Quiero aprender a restaurar edificios antiguos como este». Lucía dijo: «Yo quiero estudiar administración de empresas. Quiero ayudarte a manejar todo esto correctamente». Tomás: «Historia. Quiero estudiar historia de México. Quiero escribir sobre el padre Anselmo y la Guerra Cristera». Uno por uno compartieron sus sueños. Beatriz quería ser maestra. Los mellizos querían estudiar juntos ingeniería. Valentina, la más pequeña, dijo con voz clara: «Yo quiero ayudar a niños que no tienen casa, como nosotros no teníamos». Mariana los escuchaba con el corazón lleno. «Entonces todos van a estudiar, todos, y además vamos a hacer algo más». Sacó un cuaderno donde había estado escribiendo durante semanas. «Vamos a crear una fundación. Se va a llamar Fundación Gabriel Solís en honor a su padre. Va a dar becas a niños huérfanos del terremoto de 1985, a niños pobres que quieren estudiar, a familias que perdieron todo como nosotros perdimos todo. Vamos a destinar $1 millón completo para esa fundación. Otro 1 millón lo vamos a invertir en restaurar esta capilla y convertirla en algo hermoso. El tercer 1 millón es para ustedes, para su educación, para su futuro». Los niños la miraban con asombro. Don Fermín, que escuchaba desde la puerta, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Su padre estaría orgulloso», dijo Mariana. «Donde quiera que esté, está orgulloso de ustedes». Esa noche, Mariana subió sola al campanario torcido de la capilla. Desde ahí se veía todo el pueblo de Apizaco. Las luces titilaban en la distancia. El cielo estaba lleno de estrellas. Sacó la fotografía arrugada de Gabriel que siempre llevaba consigo, la misma que había sobrevivido el terremoto en la maleta de cartón. «Lo logramos, mi amor», susurró. «Los niños están bien. Vamos a estar bien. Descansa tranquilo.
El viento frío de abril movía su cabello, pero ya no sentía frío. Sentía algo que no había sentido en 2 años. Sentía esperanza. Mayo de 1987 marcó el inicio de la transformación de la capilla San Judas Tadeo. Mariana contrató al maestro constructor Esteban Rojas, un hombre de 65 años que había restaurado iglesias coloniales por todo el estado de Tlaxcala. El maestro Esteban caminó por la capilla durante 3 horas completas, subió al campanario torcido, bajó a la cripta, tocó paredes, examinó vigas, golpeó piedras para escuchar el sonido. Finalmente se quitó el sombrero y dijo: «Doña Mariana, esta construcción es noble, piedra de cantera auténtica, vigas de encino de primera, cimientos profundos. La hicieron para durar siglos. Está herida, sí, pero no está muerta. Podemos salvarla». El presupuesto de restauración era de 800,000 pesos. Mariana autorizó el gasto sin dudar ni un segundo. Llegaron albañiles, carpinteros, herreros, electricistas, canteros. El pueblo entero observaba asombrado la transformación. Don Fermín coordinaba el trabajo. Rodrigo aprendía de los maestros constructores tomando notas en un cuaderno. Tomás documentaba cada paso con una cámara que compraron. En 4 meses, reconstruyeron el techo completo con vigas nuevas de encino y tejas de barro como las originales de 1884. Instalaron ventanas de madera con vidrios emplomados que replicaban los diseños antiguos. Restauraron el campanario y colgaron una campana nueva que don Fermín bendijo personalmente. Lucía tuvo una idea brillante. «Mamá, las habitaciones que hay arriba podrían ser cuartos de hotel. Viajeros vienen a Apizaco por negocios. No hay dónde quedarse decentemente en todo el pueblo». Mariana consultó con una administradora hotelera jubilada de Puebla que el licenciado Mendoza conocía. La señora Hortensia Campos visitó la capilla y se enamoró del proyecto inmediatamente. «Esto puede ser un hotel boutique único en su tipo», dijo con entusiasmo. «Historia pura, espiritualidad, arquitectura colonial. No hay nada igual en toda la región». Diseñaron 8 habitaciones en el segundo piso, cada una con nombre de santos: Santa Teresa, San Francisco, San Antonio, Santa Cecilia, San Miguel, Santa Clara, San José, Santa Rosa. Muebles de madera maciza hechos por carpinteros locales, baños modernos pero con acabados que respetaban la época, lámparas de hierro forjado, fotografías antiguas de la capilla en sus tiempos de gloria en las paredes. La inversión adicional fue de 400,000 pesos. Mariana nunca titubeó. «Esto va a funcionar», decía con convicción. «Lo siento en el alma». Mientras tanto, Mariana cumplió su otra promesa sagrada. Creó la Fundación Gabriel Solís para huérfanos y niños en situación vulnerable. Destinó 1 millón de pesos completo como capital inicial. El licenciado Mendoza ayudó con todos los trámites legales. La fundación otorgaría becas escolares completas, útiles, uniformes, libros, apoyo alimentario mensual. La primera convocatoria benefició a 47 niños de Apizaco y pueblos cercanos. Mariana personalmente entrevistó a cada familia. Lloraba con las madres viudas, abrazaba a los niños huérfanos. «Yo sé lo que es», les decía con voz quebrada. «Yo sé exactamente lo que es perderlo todo». Los hijos de Mariana comenzaron a estudiar formalmente. Rodrigo se inscribió en la preparatoria técnica de Tlaxcala. Viajaba en autobús todos los días. Estudiaba arquitectura por correspondencia con la Universidad Nacional. Lucía tomó cursos de administración hotelera en Puebla. Regresaba cada fin de semana, llena de ideas nuevas para el proyecto de la capilla. Tomás devoraba libros de historia mexicana. Pasaba horas en la biblioteca municipal. Comenzó a escribir un ensayo sobre el padre Anselmo y la guerra cristera. Los mellizos Santiago y Mateo entraron a la primaria del pueblo. Beatriz también. Valentina, a sus 6 años, dibujaba constantemente. Dibujaba la capilla como era antes, como era ahora, como sería en el futuro. En septiembre, cuando la restauración estaba casi completa, apareció un hombre anciano en la capilla. Tenía más de 80 años. Caminaba con bastón. Usaba sombrero de fieltro gastado. Preguntó por Mariana. Cuando ella salió, el hombre se quitó el sombrero con respeto. «Mi nombre es Felipe Carranza Estrada.
Soy el sobrino nieto del padre Anselmo Carranza. El silencio fue absoluto. Todos dejaron de trabajar. Las herramientas quedaron suspendidas en el aire. Felipe explicó que su tío abuelo había sido fusilado cuando él tenía apenas 3 años. No lo recordaba personalmente, pero su padre le había contado la historia completa antes de morir. Mi padre me dijo: «Los cofres siguen ahí en la cripta de San Judas Tadeo. Tu tío murió sin revelar el secreto. Murió protegiendo los tesoros de la fe. Algún día alguien los encontrará. Cuando eso pase, sabremos que el sacrificio valió la pena». Felipe había leído sobre el hallazgo en los periódicos nacionales. Viajó desde Monterrey específicamente para conocer a Mariana. «No vengo a reclamar nada», aclaró con voz temblorosa. «Solo quería conocer a la mujer que encontró lo que mi tío protegió con su vida. Solo quería darle las gracias». Mariana lo invitó a pasar. Le mostró la capilla restaurada. Bajaron juntos a la cripta, ahora limpia, con luz eléctrica, convertida en una pequeña capilla de oración. Felipe tocó los cofres vacíos con manos temblorosas. «Mi tío tuvo pesadillas toda su vida antes de morir. Soñaba con los soldados, soñaba con las torturas, pero nunca reveló el secreto. Nunca traicionó su juramento». Miró a Mariana con ojos llenos de lágrimas. «Usted le dio sentido a su sacrificio, le dio propósito a su muerte. Gracias, gracias desde lo más profundo de mi corazón». Mariana le pidió a Felipe que se quedara para la inauguración oficial. Él aceptó conmovido. El 19 de septiembre de 1987, exactamente 2 años después del terremoto que destruyó su vida, Mariana inauguró oficialmente la Capilla San Judas Tadeo como hotel boutique, museo y centro cultural. El gobernador de Tlaxcala cortó el listón inaugural. Vinieron reporteros de periódicos nacionales y cadenas de televisión. La historia de la viuda que compró una capilla en ruinas por $20 y encontró un tesoro revolucionario se había vuelto famosa en todo México. Mariana dio entrevistas con humildad absoluta. Siempre mencionaba a Gabriel. Siempre agradecía al padre Anselmo. Siempre hablaba de responsabilidad, no de suerte. «No fue suerte», decía. «Fue una prueba. Dios nos puso en el camino de este milagro para ver qué haríamos con él. Espero estar haciendo lo correcto». El hotel tenía todas las habitaciones reservadas para los primeros 6 meses. Turistas llegaban de Puebla, de la Ciudad de México, incluso de Estados Unidos. Querían dormir en la capilla legendaria. Querían ver la cripta donde estuvo escondido el tesoro durante 60 años. Querían conocer a doña Mariana. Lucía, con apenas 18 años, administraba el hotel con eficiencia asombrosa. Beatriz ayudaba en la cocina preparando desayunos tradicionales tlaxcaltecas que los huéspedes elogiaban constantemente. El restaurante de la capilla se volvió famoso por sus tlacoyos, su mole de guajolote y sus tamales de frijol. Los mellizos Santiago y Mateo trabajaban como guías del pequeño museo instalado en la cripta. Explicaban la historia del padre Anselmo a los visitantes con pasión contagiosa. Valentina dibujaba postales de la capilla que vendían en la recepción. Pero no todo era celebración. Una tarde de octubre, Mariana recibió una carta certificada que le heló la sangre. Era de un bufete de abogados de la Ciudad de México. El remitente, Vicente Ochoa Villarreal. Habían pasado casi 2 años desde su arresto. Ochoa había esperado, calculando, observando desde su celda cómo Mariana prosperaba con su dinero. La rabia lo había consumido hasta que finalmente encontró abogados dispuestos a intentar este último robo, ahora con toga y papel sellado en lugar de pistolas. Desde prisión, Ochoa demandaba a Mariana. Argumentaba que él había descubierto primero la existencia histórica de los cofres mediante investigación privada exhaustiva. Reclamaba el 50% del hallazgo como compensación por servicios profesionales de investigación histórica. Ochoa había usado sus últimos ahorros y contactos del mundo criminal para contratar al bufete más corrupto de la capital, abogados especializados en extorsión legal que trabajaban a cambio de un porcentaje si ganaban. No tenían nada que perder y todo por ganar. La demanda era por 4.500.000 pesos. Mariana leyó la demanda sentada en su pequeña oficina del hotel. Sintió que la rabia antigua regresaba como una ola oscura.
Ese hombre había intentado robarla a punta de pistola en la carretera. Había amenazado a sus hijos. Ahora pretendía robarle desde la cárcel usando abogados corruptos. Llamó al licenciado Mendoza. Él llegó esa misma noche. Leyó la demanda completa, cada página, cada párrafo. Luego sonrió con amargura. Esto no tiene ningún fundamento legal real, pero va a ser largo y costoso defenderse. Él lo sabe perfectamente. Quiere agotarla económicamente y emocionalmente. Quiere que usted se rinda y le pague algo solo para que la deje en paz. Mariana no durmió esa noche. Caminó sola por los pasillos restaurados de la capilla. Los pisos de mosaico brillaban bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas nuevas. Pensó en Gabriel, muerto bajo los escombros del terremoto. Pensó en las carpas de la Cruz Roja. Pensó en Valentina temblando de fiebre. Pensó en los hombres con la pistola en la carretera oscura. Pensó en todo lo que había sobrevivido. Al amanecer, tomó su decisión. «Voy a pelear», le dijo al licenciado Mendoza con voz de acero. «Voy a pelear hasta el final. Ese hombre no va a ganar. No le voy a dar ni un peso». El juicio comenzó en noviembre de 1987. Los abogados de Ochoa presentaron evidencia fabricada, supuestos documentos de investigación histórica, testimonios pagados de historiadores que afirmaban haber trabajado con Ochoa identificando el paradero de tesoros de la guerra cristera. El licenciado Mendoza desmontó cada mentira metódicamente. Presentó las fotografías del intento de asalto en la carretera, los testimonios de los policías que arrestaron a Ochoa, las confesiones de sus 2 empleados que ahora cumplían condena por intento de extorsión. Presentó el testimonio del arzobispo Villalobos, quien declaró bajo juramento que la Iglesia nunca había contratado a Ochoa para ninguna investigación. Presentó documentos del Instituto Nacional de Antropología que confirmaban que Ochoa no tenía ninguna credencial académica legítima. El caso era sólido como roca, pero el proceso judicial mexicano avanzaba con lentitud burocrática torturante. Durante los meses del juicio, Mariana viajaba cada semana a la capital del estado para las audiencias. Gastaba dinero en abogados, en traslados, en copias de documentos interminables. Pero no se rendía. «Tu padre no se habría rendido», le decía a Rodrigo cuando él le sugería que considerara un arreglo extrajudicial. «Nosotros tampoco nos vamos a rendir». En diciembre, durante una audiencia particularmente tensa, el juez llamó a declarar a un testigo sorpresa presentado por la defensa de Ochoa. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con aire de funcionario importante. Se presentó como arquitecto inspector del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Declaró que durante una revisión reciente había encontrado que la capilla San Judas Tadeo presentaba modificaciones no autorizadas a su estructura original protegida. Argumentaba que Mariana había violado las normas de conservación de monumentos históricos al instalar baños modernos, cableado eléctrico y divisiones internas para crear las habitaciones del hotel. Por lo tanto, concluyó con voz pomposa, la señora Solís ha perdido sus derechos sobre la propiedad por incumplimiento de obligaciones de conservación patrimonial. Los abogados de Ochoa sonrieron con satisfacción. Era su última carta desesperada. Si lograban que el gobierno revocara la propiedad de Mariana, todo el caso se derrumbaría. Ochoa buscaría un arreglo corrupto con funcionarios para quedarse con parte del tesoro. Mariana sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. El licenciado Mendoza pidió un receso de emergencia. Consultó urgentemente con colegas. La situación era peligrosa. Si el instituto declaraba oficialmente que Mariana había violado las normas de conservación, podrían quitarle no solo el dinero del hallazgo, sino la propiedad misma de la capilla. Todo por lo que había luchado podría perderse. Esa noche, Mariana se sentó en la cripta convertida en capilla de oración, frente al pequeño altar que habían instalado con una imagen del padre Anselmo que Felipe Carranza había donado. «Padre Anselmo», susurró en la oscuridad silenciosa, «si de verdad nos estás cuidando desde el cielo, necesito tu ayuda ahora. Necesito un milagro más, solo uno más». La respuesta llegó de donde menos lo esperaba. Al día siguiente de la audiencia desastrosa, el licenciado Mendoza recibió una llamada que cambiaría todo.
Era del director nacional del Instituto de Antropología e Historia en persona. Licenciado Mendoza, uno de mis inspectores legítimos, leyó sobre el caso en el periódico esta mañana. Me llamó alarmado. Ese hombre que declaró ayer no trabaja para nosotros desde hace 6 meses. Lo despedimos por falsificar reportes y aceptar sobornos. Alguien lo pagó para que diera falso testimonio, y eso mancha la reputación de toda nuestra institución. Voy personalmente a Tlaxcala a corregir este fraude. El director llegó personalmente a Tlaxcala 2 días después. Inspeccionó la capilla de arriba a abajo. Revisó cada modificación, cada restauración, cada detalle. Su veredicto fue contundente. Esta es la mejor restauración de patrimonio histórico que he visto en 20 años. Cada modificación fue hecha con respeto absoluto a la estructura original. Los baños están ocultos. El cableado está empotrado sin dañar muros. Las divisiones son removibles. Esto es un ejemplo de cómo debe hacerse. En la siguiente audiencia, el director testificó personalmente. Presentó un informe oficial de 50 páginas elogiando el trabajo de restauración. Denunció al falso inspector como un fraude pagado por la defensa. El juez escuchó todo con atención creciente. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Cuando terminaron los testimonios, el juez habló con voz firme. Este tribunal ha escuchado suficiente. La demanda del señor Ochoa es frívola, maliciosa y basada en evidencia fabricada. La señora Solís adquirió la propiedad legalmente, reportó el hallazgo voluntariamente, cumplió todos los acuerdos con las autoridades eclesiásticas y civiles y ha restaurado un monumento histórico con recursos propios y dedicación ejemplar. Golpe de mazo. Caso desestimado con perjuicio. El demandante no podrá volver a presentar esta reclamación. Además, se le impone una multa de 100,000 pesos por uso de testimonio falso y abuso del sistema judicial. La sala estalló en aplausos. Mariana se derrumbó en su silla llorando. Rodrigo y Lucía la abrazaron. El licenciado Mendoza se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado. Cuando salieron del juzgado, había una multitud esperando. Vecinos de Apizaco que habían viajado para apoyarla. Becarios de la Fundación Gabriel Solís. Don Fermín con su esposa. El maestro Esteban Rojas. Felipe Carranza, que había permanecido en el pueblo todos esos meses. Todos aplaudieron cuando la vieron salir. Mariana no podía dejar de llorar. «Ya acabó, mamá», susurró Rodrigo abrazándola. «Ya acabó para siempre». Vicente Ochoa cumplió 13 años de prisión por sus múltiples delitos. Salió en 1999, convertido en un hombre destruido, amargado y sin un peso. Murió solo y olvidado 2 años después. Nadie asistió a su funeral. Los años siguientes fueron de crecimiento y prosperidad. La capilla San Judas Tadeo se convirtió en referencia turística nacional. Ganó premios de conservación arquitectónica. Revistas de viajes la incluyeron en listas de hoteles únicos en México. El pequeño museo de la Guerra Cristera en la cripta recibía miles de visitantes cada año. Escolares de todo Tlaxcala iban de excursión. Mariana personalmente guiaba tours cuando podía, contando la historia completa del padre Anselmo, del tesoro escondido, del milagro que salvó a su familia. La Fundación Gabriel Solís creció año tras año. En los primeros 10 años becó a 800 niños. Para el año 20, la cifra había llegado a 2.500. Y en 35 años, con el apoyo de ex becarios que regresaban como donantes, la Fundación había transformado las vidas de más de 5,000 niños. Muchos de esos niños se convirtieron en profesionales exitosos, maestros, médicos, ingenieros, que regresaban no solo a ayudar económicamente, sino a servir como mentores de las nuevas generaciones. Los hijos de Mariana cumplieron todos sus sueños. Rodrigo se graduó como arquitecto especializado en restauración de patrimonio histórico. Durante 30 años de carrera, restauró más de 20 iglesias, conventos y edificios coloniales por todo México, convirtiéndose en referencia nacional en conservación arquitectónica. Lucía se convirtió en administradora hotelera reconocida nacionalmente. Tomás escribió 3 libros sobre la Guerra Cristera. Beatriz se hizo maestra y directora de escuela. Los mellizos estudiaron ingeniería civil juntos y abrieron su propia constructora.
Valentina cumplió su sueño de ayudar a niños sin hogar, convirtiéndose en trabajadora social y directora de un albergue infantil. 35 años después, en septiembre de 2021, Mariana tiene 78 años. Tenía apenas 43 cuando Gabriel murió bajo los escombros, cuando quedó viuda con 7 hijos y sin futuro. Ahora su cabello es completamente blanco, pero sus ojos siguen brillando con la misma intensidad de siempre. Camina despacio por los pasillos de la capilla, usando un bastón de madera tallada que el maestro Esteban le regaló antes de morir. Es 19 de septiembre, aniversario del terremoto que mató a Gabriel y destruyó su vida. Aniversario del día que cambió México para siempre. La capilla es ahora un complejo hermoso. El Hotel Boutique nunca tiene cuartos vacíos. El museo recibe visitantes de todo el mundo. La Fundación Gabriel Solís ha becado a más de 5,000 niños en 3 décadas y media. Esta mañana, los 7 hijos de Mariana están reunidos. También los 18 nietos y los 6 bisnietos. 3 generaciones de la familia Solís han venido para la ceremonia anual de conmemoración. Cada 19 de septiembre, Mariana enciende una vela en memoria de Gabriel y de las 10,000 personas que murieron en el terremoto de 1985. Se para frente a la placa de bronce instalada en el vestíbulo principal, en memoria de Gabriel Solís, 1942-1985, vigilante honesto, esposo devoto, padre de 7, muerto en el terremoto del 19 de septiembre. Esta capilla se levantó de las ruinas en su nombre y para su legado. Mariana toca la placa con la mano arrugada. «Hola, mi amor», susurra. «Mira lo que hicimos. Mira lo que construimos de las cenizas». Esa noche, en su habitación privada, Mariana abre el cajón de su buró. Saca la fotografía arrugada de Gabriel, la misma que cargó en la maleta de cartón hace 36 años, la misma que sobrevivió el terremoto. Besa la foto con ternura. «Lo hicimos bien, mi amor. Los niños están bien. Ayudamos a miles, la capilla vive. El padre Anselmo estaría orgulloso. Descansa tranquilo. Apaga la luz. Mañana será otro día de trabajo, de huéspedes, de becarios, de vida». La historia de Mariana Solís no es solo la historia de una viuda pobre que encontró un tesoro escondido. Es la historia de cómo la dignidad sobrevive a la tragedia, de cómo la honestidad vence a la codicia, de cómo una mujer común con coraje extraordinario transformó ruinas en esperanza. Es la historia de cómo el terremoto le quitó todo, pero la fe y el trabajo duro le devolvieron el futuro. De cómo $20 compraron más que una capilla abandonada. Compraron una segunda oportunidad para toda una familia. Hoy, miles de niños estudian gracias a la Fundación Gabriel Solís. 17 iglesias antiguas renacieron como espacios culturales gracias al trabajo de Rodrigo. La capilla San Judas Tadeo es ejemplo nacional de turismo sostenible y conservación patrimonial. Y cada 19 de septiembre, Mariana enciende su vela. No para llorar lo perdido, sino para celebrar lo construido sobre las ruinas. Porque a veces la vida te quita todo en un instante. Pero si mantienes la dignidad, si actúas con honestidad incluso en la desesperación más profunda, si trabajas con fe y determinación, puedes reconstruir algo aún más hermoso de lo que perdiste. La tragedia no define quién eres, define quién decides ser después. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Comparte este video con alguien que necesite recordar que después de la tormenta más oscura, siempre puede venir algo hermoso. Y déjame en los comentarios, ¿qué te llevas de la historia de Mariana? ¿Qué harías tú en su lugar? Nos vemos en la próxima historia, porque aquí en Cuentos de Viuda contamos vidas reales que inspiran, historias de mujeres que se levantan cuando todo se derrumba, historias que nos recuerdan que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Juntos somos más fuertes.